La ansiedad es una emoción que, de una forma u otra, todos conocemos. Es esa alarma interna que nos puede proteger de un peligro o que nos impulsa a prepararnos para un desafío. Pero, ¿qué pasa cuando esa alarma simplemente no se apaga? Bueno, para millones de personas, la ansiedad deja de ser una aliada y se convierte en una fuerza constante, una que debilita. En este análisis vamos a explorar a fondo, con base científica, cómo se manifiestan estos trastornos y qué es lo que los diferencia. Antes de empezar, un punto muy importante. Este contenido se ha preparado a partir de material científico compilado con la ayuda de la inteligencia artificial de NotebookLM. Y lo que es crucial, todo ha sido cuidadosamente revisado y validado por el psicólogo clínico Luis Eduardo Peña, para asegurar la rigurosidad y la precisión de cada dato que compartiremos. Esta será nuestra ruta. Primero, vamos a entender lo básico, la diferencia entre la ansiedad que nos ayuda y la que nos paraliza. Después, vamos a explorar algunos de los trastornos más comunes, como el de pánico o la ansiedad social. También veremos cómo la ansiedad influye en otros problemas y, muy importante, hablaremos sobre el camino hacia el bienestar. Muy bien, entremos en materia con la pregunta fundamental. ¿Dónde está esa línea que separa a la ansiedad que nos sirve de la que se convierte en nuestra enemiga? A ver, la diferencia es fundamental. Pensemos en la ansiedad adaptativa como la alarma de incendios que suena cuando de verdad hay humo. Nos alerta, nos prepara, nos puede salvar la vida. En cambio, la ansiedad patológica es esa misma alarma, pero sonando a todo volumen, de forma ensordecedora, cuando no hay ninguna amenaza real. Es un desgaste constante, innecesario y, al final, paralizante. Ok. Con esa idea de la falsa alarma bien clara, exploremos ahora un trastorno donde ésta se activa de la forma más súbita y aterradora posible, el trastorno de pánico. Y aquí lo crucial no es solo el ataque en sí, sino lo que viene después. La persona empieza a vivir con un miedo constante al miedo, una aprensión terrible sobre cuándo podría ocurrir el próximo episodio. Y ojo, aunque tener un ataque de pánico aislado es relativamente común, el trastorno se diagnostica cuando estos ataques se vuelven recurrentes y, por supuesto, alteran de forma significativa la vida de la persona. Este caso, el de Pierre, nos muestra perfectamente el corazón del pánico. Fíjense, su miedo no eran las náuseas como tal, sino la interpretación catastrófica que hacía de esa sensación, la idea de perder el control, la humillación pública. Este círculo vicioso de sensación, miedo, catástrofe, lo que alimenta y mantiene el trastorno. Y muchas veces, de la mano del trastorno de pánico, aparece la agorafobia. El mundo de la persona se va haciendo cada vez más pequeño. Empieza a evitar lugares que antes eran parte de su día a día. El miedo no es al lugar en sí, sino a la posibilidad de tener un ataque de pánico allí y sentir que no se puede escapar o que nadie podrá ayudar. Bien. Ahora pasemos a dos trastornos donde la ansiedad es menos, digamos, explosiva, pero sí es como una corriente subterránea persistente que va desgastando día a día. Cuidado, porque esto es mucho, mucho más que ser una persona tímida. Es un miedo que de verdad paraliza, un temor a ser juzgado negativamente. Cada interacción social, sea una fiesta o simplemente hablar en una reunión, se vive como un examen donde se anticipa el fracaso y la humillación. Y su prevalencia nos dice que es una condición muy, muy extendida. El caso de Patricia es muy revelador porque nos muestra una estrategia de afrontamiento que es común, pero también peligrosa. Usar el alcohol o alguna otra sustancia como una especie de muleta para poder sobrellevar el miedo puede llevar a problemas mayores y al final nunca resuelve la ansiedad de raíz. Si la ansiedad social se enfoca en el juicio de los demás, la ansiedad generalizada, bueno, es una preocupación que lo abarca prácticamente todo. Es como tener la mente en un estado de alerta permanente, siempre buscando cuál será el próximo problema, ya sea en el trabajo, la salud, la familia o las finanzas. Frank es un claro ejemplo de cómo funciona el TAG. Para él, la preocupación no es una herramienta útil para resolver problemas, sino un estado mental crónico. La mente simplemente salta de una preocupación a otra sin descanso, lo cual es agotador, tanto mental como físicamente. Ahora vamos a ver un par de trastornos donde el miedo, aunque puede ser muy intenso, está claramente delimitado, enfocado en un estímulo o una situación muy concreta. Aquí pasa algo distinto a la ansiedad generalizada.
En las fobias, el miedo tiene, por así decirlo, nombre y apellido. Puede ser un animal, una situación, un objeto. La persona puede llevar una vida perfectamente normal hasta que se enfrenta o incluso anticipa ese encuentro con el estímulo que le genera la fobia. Como vemos en esta tabla, la variedad de fobias es enorme. Y hay algo muy interesante aquí. Si lo piensan, muchas de estas categorías se relacionan con peligros que eran reales para la supervivencia de nuestros ancestros. La respuesta de miedo es, claro, desproporcionada hoy en día, pero el origen del estímulo a menudo tiene una lógica evolutiva. Y aunque casi siempre pensamos en niños cuando oímos hablar de esto, el trastorno de ansiedad por separación también puede afectar a los adultos. El núcleo del problema es la creencia casi segura de que algo terrible va a pasar si la persona se separa de sus seres queridos. Esto genera una angustia profundísima y conductas para evitar quedarse a solas. Hasta ahora hemos visto trastornos donde la ansiedad es la protagonista. Pero, a menudo, la ansiedad es también un actor principal, un componente clave, en el escenario de otras condiciones psicológicas. Y este es un punto clave. Pensemos, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo. La compulsión, como lavarse las manos repetidamente, es en realidad un ritual desesperado para intentar calmar la enorme ansiedad que provoca un pensamiento obsesivo. Hoy el TOC tiene su propia categoría, pero la ansiedad sigue siendo el motor. Y lo mismo pasa con la ansiedad por la salud, o incluso en trastornos alimenticios, donde el miedo y la preocupación son centrales. Después de todo este recorrido por las diferentes caras de la ansiedad, llegamos a la pregunta más importante de todas. ¿Y qué se puede hacer? Esto es, quizá, lo más importante de todo lo que hemos conversado. Sufrir un trastorno de ansiedad no es una falla de carácter, no es un signo de debilidad. Son condiciones médicas reales, con bases neurobiológicas y psicológicas que se han estudiado a fondo. Y lo más esperanzador es que la ciencia ha desarrollado tratamientos, como la terapia cognitivo-conductual, que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a las personas a recuperar el control de sus vidas. Entonces, ¿cómo empieza ese camino hacia el bienestar? Bueno, generalmente sigue 3 pasos fundamentales. El primero, reconocer que hay un problema y aceptar el impacto que está teniendo en la vida. El segundo, buscar información de fuentes fiables para entender lo que está pasando. Y el tercero, que es el más decisivo, consultar con un profesional de la salud mental que pueda ofrecer un diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado. Y esto nos deja con una última reflexión. Entender estos trastornos no es solo un ejercicio de conocimiento. Es el primer paso, el fundamental, para empezar a recuperar el control. Si la ayuda profesional existe y la recuperación es un camino real, la pregunta no es si se puede vivir mejor, sino cuándo se toma la decisión de empezar a hacerlo.